Nuevo atentado terrorista en Esmeraldas. Retén naval fue blanco de una explosión que ventajosamente no dejó heridos. Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional deroga la ley de plusvalía. Bloques legislativos presentan de manera oficial pedido de juicio político contra fiscal general Carlos Baca. 2 policías murieron intoxicados dentro de un patrullero. Los gendarmes descansaban con la calefacción encendida. Y en lo internacional, disturbios en Madrid por la muerte de un migrante. Deja varios heridos y detenidos. Además, asciende a 6 los muertos tras colapso de puente en Miami. Viernes 16 de marzo del 2018, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente en la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. Así es, nuevo atentado terrorista se registró en Borbón, provincia de Esmeraldas. La explosión alcanzó un retén naval. Ventajosamente, el hecho no dejó personas heridas ni fallecidas. Cuando todos dormían, alguien caminaba sigilosamente por una de las calles de la parroquia de Borbón y él sería el responsable de la colocación de un artefacto explosivo. Quienes viven cerca del retén naval se despertaron a eso de las 2 de la mañana con 30 minutos por la fuerza de la detonación. Una explosión tan fuerte que casi se escuchó en toda la población y eso levantó a la gente. Esto es una amenaza. En medio de las tinieblas, unos corrían, otros gritaban. Poco a poco la calma volvió e intentaban saber qué pasó. Los uniformados del retén naval estaban bien. Los vecinos de igual forma, con el pasar de las horas, confirmaron que se trató En San Lorenzo. Cerca encontraron un saco de yute seguido de un cable de energía que daba a un medidor de luz de la iglesia. Ese sería el mecanismo que utilizaron para activar el explosivo casero. La voluntad del Estado ecuatoriano es hacer frente de forma radical, decidida a la lucha al crimen organizado. Las autoridades no confirmaron ni negaron una supuesta relación con el atentado del pasado 27 de febrero en San Lorenzo, cuando un coche bomba explotó en la parte posterior del destacamento policial. No tenemos ni la seguridad, ni la certeza, ni la no certeza de que estos actos sean cometidos por las mismas personas. Hay daños al cerramiento lateral, paredes, puertas, así como a ventanales de la planta baja y primer piso del retén, cuya autoría por ahora es un misterio. Es que es evidente que se trata de un acto terrorista también. Lo que estamos refiriendo es que no tiene ni las condiciones ni las dimensiones de lo que ocurrió el 27 de enero. Que el atentado terrorista coincidió con el operativo Libertador, que se ejecutó en las provincias de Guayas y Esmeraldas. En este último, en puntos como Mataje, Ricaurte y San Lorenzo, 20 allanamientos que dejaron como resultado 5 detenidos, presuntamente parte del brazo logístico y operativo de alias Guacho. Lo que tenía como propósito era precisamente, esa es la hipótesis más fuerte, distraer el operativo tan importante que se hizo. Guacho es buscado en Colombia y Ecuador. En el vecino país hay una millonaria recompensa por su captura. Se lo acusa de ser el responsable del atentado con coche bomba en San Lorenzo y de utilizar la frontera para pasar droga, armas, químicos y contrabando. En Quito informó Iván Casamen. Atención, sectores de la oposición presentan de manera oficial el pedido de juicio político contra el fiscal Carlos Baca Manchego. Con el respaldo de 61 firmas, de manera oficial los bloques legislativos de oposición presentaron ante la Secretaría de la Asamblea el pedido de inicio de juicio político en contra del fiscal general Carlos Baca. Esto luego de la resolución tomada en el Pleno de la Asamblea el pasado 9 de marzo. 103 votos dispusieron que haya un procesamiento político después de la comparecencia que tuvo el fiscal general, que obviamente sus argumentos no convencieron. Y de entre los retos fundamentales que tiene la Asamblea Nacional en este nuevo momento es que se procese de manera inmediata y se dé trámite tanto por el CAL y posteriormente inmediato tratamiento de la Comisión de Fiscalización para que cuanto antes llegue el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Que las causales para un enjuiciamiento en contra del fiscal son claras, que a pesar de su comparecencia ante la legislatura, Carlos Baca no pudo desvirtuar las acusaciones en su contra. Uno de ellas, su participación en la Comisión 30S. Que ante los bochornosos incidentes que no han podido ser
y nunca pudieron ser justificables, el Parlamento ecuatoriano tiene una obligación con el país, con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa de sancionar, censurar y destituir al señor fiscal general. Las bancadas de oposición esperan que el CAL califique de manera inmediata este pedido, pues dicen el país no puede esperar más en este caso. La presidenta de la Comisión de Fiscalización va a tener que hacer exactamente lo que le dice la ley, sin ningún tipo de interpretación por parte de ella, y cumplir de manera inmediata el mandato de la Asamblea Nacional, que es el reflejo del deseo de los ciudadanos porque haya un cambio en quienes dirigen las instituciones más importantes del Ecuador. El pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca oficialmente pasa a manos del Consejo de la Legislatura, que deberá definir si lo admite a trámite o no. Todo esto a puertas de una reestructuración en la Asamblea Nacional y de la vacancia legislativa. Informó Javier Gallo. Por otro lado, nuevas denuncias surgen en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno. La Comisión Nacional Anticorrupción entregó información al Consejo de Participación Transitorio para que la investiguen por el caso de los pases policiales. Carlos Iván, abogado en libre ejercicio profesional, solicitó al Consejo de la Judicatura se inicie un sumario administrativo. A la denuncia interpuesta por la asambleísta Cristina Reyes por los pases policiales, la del ministro del Interior César Navas por defender la institucionalidad de la policía en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno, se suma otra, la del abogado en libre ejercicio profesional Carlos Iván, quien pide se inicie un sumario administrativo en contra de Moreno. Prácticamente el artículo 107, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se violó también el artículo 75-76 de la Constitución, el debido proceso, por lo tanto se creó inseguridad jurídica ya. Iván cuestiona que la fiscal Moreno no acudió a rendir su testimonio en una diligencia legal a la hora prevista, habiéndolo hecho más tarde, a pesar que ella no habría estado dentro de lo que establece la ley. Esto me parece de que es una infracción disciplinaria que tendrá que conocer ya el Consejo de la Judicatura, y luego de eso, de las pruebas que yo ya vengo aportando y de las que aportaré una vez que se abra la investigación, justificaré que la doctora Tania Moreno, inclusive siendo una autoridad, incumplió con la ley y respetó la Constitución y respetó la ley, y esto inclusive hace que pueda incidir en la decisión de la causa en contra del señor oficial. Versión de la fiscal que sería importante un sumario administrativo que se sigue a un oficial de la Policía Nacional. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción también se apunta hacia Moreno. Piden se la investigue y entregaron información al Consejo de Participación Transitorio. Según Jorge Rodríguez, la funcionaria judicial habría entorpecido las investigaciones sobre los pases policiales. El tema específico era cómo ocultar la investigación, cómo evitar que la investigación vaya más allá, en donde se implique a las autoridades del Ministerio del Interior. Esa era la función. Y para eso hay esta colusión, que no es colusión, pero este puesto de acuerdo entre funcionarios del Ministerio del Interior con el Consejo de la Judicatura. No tengo miedo a la investigación. Doctora, para mí es garantía que se investigue. La Comisión Anticorrupción quiere que se llegue a las cabezas, informó Héctor Romero. Por otro lado, la reestructuración de la legislatura se podría viabilizar con las reuniones de algunos presidentes de las comisiones. Dentro de la Asamblea Nacional, las fuerzas políticas se reacomodan. Este viernes sorprendió la declaración de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, que deja entrever que podría presentar su renuncia en las próximas horas para viabilizar una reestructuración en la Asamblea. Vamos a ver, yo voy a proponer hacer un cambio en esta comisión. ¿Usted quiere salir de la presidencia de esta comisión? Probablemente sí. Carrión dice que se va de la presidencia de la comisión con la frente en alto, pues el trabajo realizado, según ella, fue intenso. Yo creo que es bastante el trabajo que se ha hecho. En realidad, yo creo que se ha cumplido en la medida de lo que la ley y la Constitución nos ha planteado. Esta reestructuración de la Asamblea se concretará la próxima semana, a más tardar el miércoles. Así lo confirma la flamante nueva presidenta de la legislatura. Todas las comisiones, no necesariamente en todas deben haber cambios, pero vamos a hacer una priorización, sobre todo en aquellas comisiones donde ya han habido evidentes desacuerdos entre sus miembros. Quien afirma que se analiza el mecanismo para esta reestructuración. El camino podría ser cambios en casi la totalidad de la mesa directiva y en las comisiones podrían ser cambios puntuales. Hay algunas bancadas que han mostrado pues su decisión de mantener a sus delegados, sin embargo hay otras en las que se estaría replanteando justamente la representación de los movimientos de alcalde.
Y en eso están de acuerdo también quienes ahora conforman la nueva mayoría. Ya especialmente en aquellas comisiones donde no han estado funcionando, donde no han estado también trabajando adecuadamente, donde no ha habido producción. De paso, el asambleísta René Yandún anuncia su distanciamiento oficial con la izquierda democrática. Dice que diferencias con la presidenta del partido, Vilma Andrade, le hacen tomar esa decisión. Bueno, yo creo que son situaciones muchas veces personales, muchas veces de carácter político, muchas veces por una falta de coordinación, de planificación, que es común en cualquier partido político. En todo caso, dentro de la Asamblea se espera que la reestructuración, tomando en cuenta la nueva conformación de las fuerzas políticas, se concrete antes de iniciar la vacancia legislativa. Informó Javier Gallo. La Asamblea Nacional deroga la ley de plusvalía y posterga el análisis de la ley para la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La legislatura hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie en el caso de los techos de utilidades. Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional derogó la ley de plusvalía aprobada en el periodo correísta. Con esto se aplica una de las preguntas aprobadas en la consulta popular del pasado 4 de febrero. El debate fue corto y en medio del apoyo de la mayoría de bancadas. Tras la derogatoria, el texto pasa a manos del Ejecutivo para que se remita al registro oficial y la ley dejará de estar vigente. Mientras tanto, este viernes también se debía analizar la ley que regula la elección del Consejo de Participación Definitivo, otro de los temas aprobados en la consulta popular, pero la sesión quedó suspendida hasta la próxima semana. Con esto, las elecciones del próximo año también podrían quedar aplazadas. En medio de todo esto y tras un intenso debate en la Asamblea, se aprobó una resolución en la que se insta a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera inmediata en torno a los casos de pedidos de inconstitucionalidad sobre el techo de las utilidades a los trabajadores. Esta resolución recibió apoyos desde la oposición y duras críticas desde los correístas. Y hoy, con esta resolución que se presenta en la Asamblea Nacional, vamos a recuperar lo más importante, que los trabajadores del Ecuador puedan acceder libre y francamente a sus utilidades como corresponde de acuerdo a la ley y a la Constitución. Se terminó la época del abuso de poder. La Revolución Ciudadana legisló en el ámbito de la justicia laboral para volvernos menos inequitativos, más incluyentes. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa demanda? Una resolución en este sentido se puede considerar conminatoria a un poder independiente del Estado, en este caso a la Corte Constitucional, que se tenga mucho cuidado con ello. Al final, una mayoría dentro de la Asamblea aprobó dar viabilidad a esta resolución, que será elevada a la Corte Constitucional, a la espera de que esta instancia se pronuncie de manera inmediata y deje sin efecto el techo de las utilidades, que fue aplicado por la reforma a la ley laboral impuesta por el correísmo en la administración anterior. Informó Javier Gallo. Y el audio develado por el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, en donde el expresidente de la Asamblea, José Serrano, habla con el excontralor Carlos Pollitt, también ha afectado a la percepción que el ciudadano tiene del país. Así lo revela una encuesta que midió este y otros aspectos que le interesan al ecuatoriano. Preguntamos a la ciudadanía si conocía el rol del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que fue posesionado el pasado 28 de febrero. Estas fueron sus respuestas. No tengo conocimiento de eso. Algo sí, pero no he oído. No, nada que ver. Hasta el día de hoy no sé ni qué es eso. El Consejo de Participación Ciudadana designa los titulares o representantes de 21 instituciones del Estado, como fiscal, contralor, superintendentes, entre otros. Actualmente quienes lo integran transitoriamente deben evaluar a quienes ya se encuentran en los cargos y, de ser el caso, cesarlos. Pero esta información no es de conocimiento de la mayoría de ecuatorianos y así lo ratifica una encuesta realizada por Click Research, una empresa encuestadora. Tenemos que el 61% de la población no sabe cuáles son las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y no saben tanto en Quito como en Guayaquil. No obstante, lo que sí se sabe es la existencia del audio que presentó el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, en el que José Serrano entabla una conversación con el excontralor Carlos Pollitt. ¿Supo sobre el audio que expuso el fiscal sobre Serrano y el excontralor? Sí.
Sí, claro. Sí, oí. 70% de la población sí había escuchado eso. A decir de Francis Romero, esto se daría por una razón. Lo que es corrupción a todos nos enfoca en ver qué es lo que pasa, es como una telenovela. Y no solo que entretiene, sino que va más allá. La empresa compara dos encuestas, una realizada antes de develarse el audio y la otra después. El optimismo de los ecuatorianos respecto a la situación del país también cambia. Mientras que entre el 23 y el 24 de febrero decía que ha mejorado el 41%, fíjese que al 3 y el 4 de marzo el 31% dice que ha mejorado. Creció 10 puntos la percepción negativa de la situación del país. Y aunque sobre todo los casos de corrupción hayan tenido algo más de interés para la ciudadanía, lo que la encuesta reveló en general es que su mayor preocupación es su situación personal económica. En Quito informó Andrea Orbe. La declaratoria de públicos de los estudios actuariales por parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, genera reacciones en las organizaciones de pensionistas y jubilados, para quienes, si bien es medular tener las cuentas claras, lo que les preocupa es que el gobierno restituya el aporte del 40% y cancele la deuda que mantiene con el IES. La noticia de revocar la declaratoria de reservados de los estudios actuariales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegó a pocos días de que organizaciones de pensionistas y jubilados del Ecuador se movilizaran para exigir cuentas claras. Así lo señala Gabriel Riera, presidente de la Asociación Batalla de Tarqui, para quien la decisión tomada por el directorio de la institución es positiva. Eso está bien, que no haya reserva, que eso es necesario, no que nosotros no podemos tener en secreto. Eso tiene que ser abierto, no que esos son fondos de los afiliados y de los jubilados. Eso no es de dinero ni del Estado ni de nadie, es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Informes actuariales que ahora son públicos y que serían el camino para conocer la verdadera situación económica y financiera del IES. Así lo señala el analista en temas de seguridad social Marco Proaño. Lo más importante para la nación es que se conozca en cálculos actuariales cuál es la situación económica y financiera del IES. Porque hay un grave déficit en la prestación de salud, hay un grave déficit en el seguro de invalidez, vejez y muerte, pensiones de jubilación. Exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones con la seguridad social. Obligaciones que para Proaño como para las asociaciones de jubilados son dos claras y urgentes. Nosotros estamos pidiendo el restablecimiento del 40% al fondo de pensiones y pidiendo el pago de la deuda que querían hacer desaparecer. Obligaciones que el Estado no puede ni debe desatender, señalan, pues de no cumplir con estas responsabilidades, el futuro del IES sería incierto, dicen. Yo creo que la seguridad social estaría en grave peligro. Y eso significa que sería devastadora las consecuencias en la sociedad ecuatoriana. Otra de las resoluciones del Consejo Directivo del IES fue la creación de un equipo técnico que acompaña la actualización de los estudios actuariales. Ante ello, los jubilados también reaccionaron. Querríamos conocer esa comisión técnica, porque hay a veces los técnicos se hacen políticos, ¿no? Y esa comisión técnica tiene que estar con los representantes de los jubilados. En Quito informó Adriana Rojas. Y en el mes de septiembre estaría lista la propuesta de reformas de la Ley de Comunicación. Autoridades y representantes de las organizaciones sociales esperan que la nueva normativa entre en vigencia a finales de año. Ese es el plazo acordado por las autoridades gubernamentales y varias organizaciones sociales, quienes aspiran a generar una ley de comunicación que se convierta en un mecanismo de protección a favor de la prensa y garantice los derechos de la ciudadanía para recibir una información verificada. Hay muchos factores de consenso alrededor de lo que realmente lo más nocivo de la ley que debe ser eliminado. La eliminación del linchamiento mediático, la eliminación de la censura por omisión, la eliminación de las restricciones de circulación de información
indebida. Esto tras la visita del Comité de Protección de Periodistas, quienes analizaron la implementación de la Ley de Comunicación en nuestro país. Se ha cambiado el clima para el periodismo en Ecuador. El aparato, la estructura queda intacto. No ha habido ningún cambio, toda esta estructura queda intacto. Entonces, y tercera, el trabajo real está por delante. Los representantes insisten en la importancia de reformar la ley. Daríamos la bienvenida a cualquier reforma que mejora el clima para la libertad de prensa de este país. Idea con la que coincide el representante de Fundamedios. A su criterio, no se debe nombrar a un nuevo superintendente de comunicación y más bien se debería eliminar esta instancia de control. El presidente se abstenga de enviar ternas para elegir este cargo, porque finalmente hay un consenso, creo que de absolutamente todos los sectores, medios comunitarios, medios privados, el grupo democrático, etcétera, etcétera, de que la Supercom tiene que ser eliminada. Definitivamente esa va a ser, yo entiendo, una de las reformas que va a contener la reforma a la Ley de Comunicación. Existen al menos 14 proyectos de reformas a la Ley de Comunicación presentadas por la sociedad civil, quienes junto al gobierno deberán formular una propuesta para que sea debatida en el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Sofía Vintimilla. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en el Comercio TV. Mucha atención al regresar personas detenidas por explotación sexual. Entre las víctimas están mujeres ecuatorianas y extranjeras que fueron encontradas en un nightclub en el Valle de los Chillos. Además, 2 policías murieron asfixiados dentro de una patrulla en el norte de Quito. Aparentemente, los gendarmes inhalaron monóxido de carbono. Ya regresamos en TVC. Es un placer, amigos, seguir con ustedes en el Comercio TV. Como lo anunciamos, chicas ecuatorianas y extranjeras habrían sido explotadas sexualmente en un nightclub del Valle de los Chillos. Esto en el centro oriente de Quito. 4 personas fueron detenidas para las investigaciones. Apoyados en la oscuridad de la noche y dando respuesta a una denuncia, miembros de la Policía Nacional allanaron 3 nightclubs ubicados en el Valle de los Chillos. La Fiscalía Provincial de Pichincha llegó por medio de una denuncia la conformación de una organización presuntamente dedicada a la trata de personas. Desde el pasado octubre, los supuestos involucrados habrían dado rienda suelta a sus reprochables intereses con tal de acumular recursos económicos en base a la explotación sexual. Las víctimas son de diversas nacionalidades, tanto nacionales como extranjeras, que han sido sujeto de trata de personas con fines de explotación sexual. Las chicas aparentemente eran enganchadas a través de una llamada telefónica y luego llevadas a los diferentes centros de tolerancia. Una vez al ingresar a los locales se puede verificar que vivían en el lugar en condiciones de hacinamiento, lo cual obviamente provocaba el malestar de las señoritas. A las féminas extranjeras se les incluirá en el programa de víctimas. Los problemas migratorios que pudiesen existir en un grupo pequeño que se pudo descubrir, entre otros aspectos, permiten evidenciar que hay una problemática y que de alguna manera lo que buscamos es salvaguardar los derechos de todas las personas que puedan estar laborando en estos sitios de tolerancia. 4 personas fueron detenidas. De comprobarse el delito de explotación sexual, podrían pagar una pena privativa de la libertad de 13 a 26 años, informó Héctor Romero. Y 2 personas fueron encontradas sin vida en diferentes sectores del sur de Quito. Uno apareció en el río Machángara y el otro en un barrio de La Magdalena. Estaban caminando por el Parque del Calzado. De pronto una de las señoras bajó la mirada hacia el río y vio a una persona sobre las piedras en una especie de playa formada por el agua. Los vecinos indicaron que lo habrían dejado en la madrugada aprovechando que la zona es oscura. No creo que se ha arrastrado el cuerpo, creo que han venido a dejarle por aquí arrastrado y los pies tienen comido de los perros o ratas que hay ahí. Incluso dijeron que llevados por la curiosidad descendieron y observaron heridas como de arma blanca. El hombre en edad comprendida entre los 35 a 40 años de edad estaba completamente desnudo. Y aquí se le nota que tiene una puñalada aquí y otra acá. La gente se aglomeró para ver si lo podían identificar, pero estaba boca abajo y por temor no se acercaron mucho
Un valiente sacó un plástico negro y lo cubrió, esperando la llegada de personal especializado. Ayer no había nada, de noche no había nada, pero yo creo que fue entre la madrugada a la madrugada. Para los bomberos tenía algunas horas de haber muerto, nadie reconoció el cuerpo, fue levantado por Dinaced y Criminalística sin saber de quién se trata. La autopsia revelará si verdaderamente tenía heridas o cuál fue la causa de muerte. Se verificó a nuestra llegada a la persona ya sin vida, no sin ningún signo vital y ya cubierto con un plástico de color negro. Estaba desnudo. Desnudo. Mientras en circunstancias nada claras, en una esquina de las calles José Egusquiza, en el sector de la Magdalena, fue encontrado el cuerpo de un joven que supuestamente tenía una puñalada en la espalda. Aparentemente se produjo una riña. Los vecinos indicaron que se percataron que algo estaba mal cuando observaron sangre. Que le han apuñalado en la espalda, dice. ¿Cuántas heridas? No sé, no se sabe todavía. Se han dejado botando ahí, parece que ¿a qué hora sería? El Recreo, la Magdalena, 2 puntos del sur de la capital por donde el fantasma de la muerte caminó silenciosamente. En Quito informó Iván Casamen. 2 policías murieron intoxicados dentro de una patrulla en el norte de Quito. Aparentemente, los gendarmes inhalaron monóxido de carbono que se desprendía de una calefacción mientras descansaban. La última vez que se reportaron los gendarmes habría sido a las 5 de la mañana de este 16 de febrero. 3 horas más tarde fueron encontrados sin vida dentro de un patrullero. El auto estuvo prendido, la calefacción prendida, las ventanas totalmente elevadas. Según informaron las autoridades, los cuerpos de los policías presentaban una pigmentación no común. Con este efecto, dicen, se podría deducir la causa de su deceso. Hay una cosa que es muy evidente en la piel de ellos, está totalmente rosada, que es producto justamente de la inhalación de gas carbónico. El sargento y el policía fallecidos por esta presunta intoxicación de gas carbónico tenían 44 y 30 años respectivamente. Sus superiores aseguran que eran muy buenos elementos para la institución. Queridos por su buen trabajo, por su condición humana, eran unas personas muy respetadas de acá. Esta versión es confirmada por los vecinos del barrio de Landazuri, que se ubica en Calderón. Algunas veces nos auxiliaron, porque la seguridad nos han dado las 24 horas. Lamentable las pérdidas de unos buenos elementos. Según se confirmó, la institución policial se encargará de las honras fúnebres de sus compañeros fallecidos. También se asegura que sus deudos recibirán el apoyo correspondiente. A través del Departamento de Bienestar Social y las otras instancias que tenemos, GISPOL, Cesantía, van a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con sus esposas y los niños. Esta noticia deja consternada a la Policía Nacional, a la pareja de uno de ellos misma que se encontraba embarazada y a familiares y vecinos que sabían de su buen proceder y profesionalismo. Informó Javier Rosero. Vamos a recorrer el país. Internos del Centro de Rehabilitación Social de Quevedo realizaron un amotinamiento en rechazo al traslado de varios de sus compañeros. Prendieron fuego a los colchones y destruyeron puertas hasta que la Policía Nacional logró controlar la situación. El amotinamiento al interior del Centro de Rehabilitación de Quevedo se dio cuando se disponían a trasladar a 36 privados de libertad hacia otro centro. Prendieron fuego a colchones y ropa, ocasionando un incendio en el patio, que posteriormente fue sofocado por personal del Cuerpo de Bomberos. Con los ánimos caldeados, los PPLs destruyeron las puertas y paredes de al menos 3 pabellones. En estos desmanes, 12 internos resultaron heridos. En sábanas, la policía los ponía a buen recaudo. Tenemos controlado ya, al interior se están realizando una serie de requisas celda por celda, a efectos de ubicar a las personas que nos interesa en este momento, trasladarlas de forma inmediata. Familiares de las personas privadas de libertad permanecieron hasta altas horas de la madrugada en el sitio esperando conocer información de ellos. Entran carros, entran y salen, pero nadie nos informa nada. ¿Se van a quedar aquí? Claro, saber alguna cosa, algo. Claro, tenemos de las 7 aquí, 7 de la noche. Debido a la destrucción ocasionada en la cárcel de Quevedo, 200 PPLs fueron trasladados a otros centros carcelarios del país, mientras se evalúan los daños. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.
Un agente de la Policía Nacional es acusado de haber ayudado a escapar a un conductor aparentemente responsable de la muerte de un transeúnte. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad de Guayaquil. Esta persona fue atropellada por una motocicleta mientras cruzaba la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la ciudadela Mucholote 1, en el norte de Guayaquil. Según testigos, el vehículo liviano circulaba a exceso de velocidad. Los señores de la Agencia de Tránsito Municipal tomaron el procedimiento y los peritos investigadores de la oficina del OIAC, asimismo el procedimiento para las investigaciones respectivas. El señor es Segundo Ramón Carpio Velázquez, según lo que ha manifestado un familiar. Mi padre caminaba todos los días por este lugar para ir a la congregación donde él asistía. Hoy ya no está con nosotros. Habitantes del sector aseguran que cruzar por la avenida es sumamente peligroso, especialmente en horas de la noche. Sobre el siniestro, denuncian que el conductor de la moto pudo darse a la fuga gracias a la ayuda de un agente de la policía. Tenemos una foto del policía que se fue con el causante del accidente. Así que podemos reconocer al policía donde quiera que esté. Necesitamos que nos ayude y colabore con esta situación. Quisiera que haga algo, un puente, un semáforo, porque tantas cosas que pasan, ya hubo tantos accidentes, muertos, mira ahorita que hay estudiantes, adentro, ahí también hay escuela. Informó Jorge Salazar. Además, una joven de aproximadamente 25 años de edad falleció tras ser impactada por una furgoneta cuando intentaba cruzar de un extremo del puente de la Unidad Nacional en el puerto principal. El conductor fue detenido para las debidas investigaciones. En la calzada se selló el último movimiento registrado de una joven de aproximadamente 25 años de edad, quien estaba caminando por la parte peatonal del puente de la Unidad Nacional, sentido Durán La Puntilla, y que habría intentado cruzar al otro extremo corriendo. Él iba así, iba cruzando y se le fue encima. Y ella cogió, rodó y se golpeó duro, ya ahí murió ya. Esa premura acabó con su vida cuando fue impactada por una minivan. Según los testigos presenciales, dice que la señorita salió corriendo, el cual el vehículo la atropella. La víctima sufrió múltiples lesiones en varias partes de su cuerpo. Del lado derecho, no, de las costillas y sobre la cabeza, sí. Eso es lo que se pudo percatar hasta el momento, así nomás a breve rasgo nomás. En esta ocasión, el conductor del vehículo implicado no huyó y fue retenido para investigaciones. La persona va hasta la prevención de tránsito y el vehículo va al centro de detención vehicular, ¿no? Caminando sola, su muerte fue un hecho fugaz. Imprudencia o no, lo determinarán las investigaciones. Por lo pronto, el cuerpo fue trasladado para que se le realice la autopsia legal. Informó Adriana Peralta. En la vía Palestina Vinces, el árbitro Ángel Hidalgo falleció en un accidente de tránsito que ya es investigado por las autoridades. Su velatorio se realiza en su natal Vinces, provincia de Los Ríos. Fue en el hospital Nicolás Coto Infante donde perdió la vida el árbitro de primera categoría Francisco Hidalgo Carriel, de 31 años. Él llegó herido luego del choque frontal excéntrico ocurrido en la vía Vinces Palestina, cuando regresaba de su entrenamiento en la ciudad de Guayaquil hacia su hogar en Vinces. Nunca pude conversar con él porque el estado en que él estaba no daba para que él converse. En la calle Huinza, a pocos pasos del estadio de Vinces, donde tomó amor al deporte, se realiza su velatorio ante la consternación de sus familiares, quienes recordaron sus últimos momentos junto a él. Le dije que le iba a dar una paliza porque no me gustaba que anduviera en ese carro. Entonces él quiso que, me dice, tía, que le preparara un asado. Y mi hermana y la mamá se lo preparó ayer de tarde. No tenía problemas con nadie, era un buen padre, un buen esposo. Según sus amigos, Ángel Hidalgo habría declarado que este sería su año. Su carrera iba en ascenso y anhelaba convertirse en árbitro FIFA. Donde él ya iba ascendiendo mucho más a primera B. Le dieron la oportunidad, se fue a primera A, incluso estuvo en un curso de talentos de FIFA. Hace como, 3 meses fue un talento de curso de FIFA, muy joven. Hidalgo deja una niña en la orfandad
y un gran vacío en sus compañeros de profesión, quienes viajaron hacia la provincia de Los Ríos para darle el último adiós, informó Odette Campos. Pedimos, amigos, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo.